Hola, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Hoy os traigo un especial Halloween, en el que hablaremos de sus orígenes, de sus misterios, de lo que hay detrás de una tradición. Bienvenidos al especial de Halloween. Pues sí, amigos del cine y el misterio. Hoy retomamos los temas del misterio para hablar de una de las fiestas que se han podido celebrar estas últimas fechas, como es Halloween. Una fiesta tradicionalmente dedicada a los sustos, las películas de terror, los disfraces, las máscaras, las calaveras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue siempre así? Quedaros conmigo y descubriremos todos estos misterios. Porque efectivamente esta festividad es, a día de hoy, lo que celebramos una invención y reconstrucción totalmente yanqui. Pero no siempre ha sido así. Halloween tiene unos orígenes ancestrales. Nos tendríamos que remontar a la cultura celta, una cultura centrada en la zona de Irlanda, Escocia, la Bretaña francesa y el noroeste de la península ibérica. En esta civilización, para que sirva de introducción, habría que entenderla como una cultura ligada a aspectos de la naturaleza. Se regían por ciclos lunares, su calendario solo tenía 13 meses y 2 estaciones, la estival y la invernal. Conocían perfectamente los solsticios, los equinoccios y el movimiento estelar y constelar. Y el 31 de octubre, fecha actual, es en la que se podría asemejar a la antigua festividad del Samhain. El Samhain era una festividad eminentemente agrícola, conmemoraba la recogida de las cosechas y el paso de la estación estival de la luz hacia la estación invernal de la oscuridad. De ahí la tradición de que en estas fechas el velo que separa el mundo de los vivos y el mundo de los difuntos esté muy frágil, muy débil, y haya una posibilidad de feedback entre ambos mundos, entre ambas realidades. He aquí que en periodo de luna llena, en este momento de interpas, que no tenía por qué caer exactamente en el 31 de octubre, se celebraban durante 3 días estas festividades de recogida de la cosecha y de recogimiento y interacción o
homenaje a nuestros seres queridos, difuntos. Estas celebraciones se conmemoraban sobre la base de que la comunidad tallaba nabos, en esta época eran nabos, con representaciones antropomórficas, básicamente rostros, que se usaban como candiles para que las ánimas tuvieran mayor acceso a los hogares de sus seres queridos que todavía están vivos. A su vez, el conjunto chamánico druídico se reunían en un altozano, en una zona elevada, a modo de ritual para esas loas al mundo de los difuntos y alejamiento de los espíritus malvados. Para eso se erigía una enorme pira, una enorme fogata, en la que hacían sus rituales, sus cánticos y su ceremonia de acercamiento al mundo espiritual. Para eso también se recurrían a sacrificios. Sí, sacrificios tanto de animales como humanos. Durante toda esa noche, esa fogata se mantendría viva y de ahí, por ejemplo, vendría uno de los estereotipos que se asocia al Halloween, que es el murciélago. Toda representación de Halloween siempre se hace con esa presencia de nuestros mamíferos voladores preferidos. Y viene a ser un recordatorio precisamente a estas grandes hogueras cuya luz atraían a estos mamíferos que eminentemente son nocturnos, pero les atraían la luz que les servía también de caza, pues ese fuego también atraía a los insectos. Pues bien, esta tradición también estaba acompañada por lo que podría ser un precedente, un antecedente arcaico del truco-trato, que ya llegaremos a lo que significa. Era también tradición que los muchachos fueran casa por casa recogiendo pasteles y ofrendas a esas piras para homenajear a sus difuntos y sobre todo alejar a los malos espíritus. Para tal fin, también los chamanes se disfrazaban, como si dijéramos, o tenían de atuendos pieles y máscaras grotescas que sirvieran para ahuyentar a esos malos espíritus. Una tradición que luego se exportaría a América y vendría a tergiversarlo todo como suelen hacer los americanos. Pero centrémonos en Europa. En Europa llegaría el cristianismo y, por supuesto, para que ese paso de las religiones paganas al catolicismo fueran lo más fluidas y fáciles posible, muchas de esas fechas paganas se cristianizaban. Pasó con el 25 de diciembre, que no es la fecha del nacimiento de Jesucristo. De esto ya trataré otro vídeo aparte cuando lleguen las fechas. Pasó el 13 de mayo, que en el siglo XIV, esa fiesta antigua de las Lemurias, que eran una festividad romana en el ensalzamiento a la muerte, se convirtió en el día de todos los santos, y pasó con esta celebración de Samhain, que para
restarle ese componente pagano, mágico, místico y totalmente ajeno a lo que querían implantar de la cristiandad, se estableció precisamente esa fecha del 13 de mayo que establecieron para todos los santos al 1 de noviembre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el 31 de octubre? Que se convirtió en el día previo a todos los santos, All Halloween's Even, que con el paso del tiempo y la deformación fonética se acabó convirtiendo en lo que hoy conocemos como Halloween. Todo dentro de la cristiandad estaba perfectamente estructurado, porque después de la festividad de todos los santos vendría a celebrarse la de los difuntos, como forma de asemejar ese culto o ese homenaje a los difuntos pagano dentro de lo que es un reconocimiento cristiano. El componente mágico que tiene esta festividad no es solo druídico, es también a nivel astrológico. Los propios druidas, y ya se puede ver perfectamente, por ejemplo, en construcciones como Stonehenge, tenían un gran conocimiento de las constelaciones y de la bóveda celeste, ¿no? Y conocían perfectamente los equinoccios y los solsticios. Y sabían, por supuesto, las posiciones del zodiaco. Resulta que en las fechas de conmemoración de Samhain, el Sol transita en la casa de Escorpio. Escorpio viene a ser la esencia de la pérdida, ¿no? De dejar fluir, de desprenderse de lo material. De ahí que ese componente místico de la pérdida y dejar marchar a los difuntos sirva también como ese reencuentro, ¿no? En contraposición con Tauro, como hemos dicho, que Tauro es al contrario, es el tener, el poseer, lo material, lo férreo, ¿no? Lo que está anclado a la materialidad y a la tierra. Todas estas celebraciones que tenemos en el calendario actual están también relacionadas con tránsitos hacia uno u otro signo del zodiaco. Solo hay que ver, por ejemplo, Navidad. Navidad se celebra el 25 de diciembre. Es el momento en el que los días ya empiezan a hacerse más largos. Estamos celebrando el solsticio de invierno. Estamos en el Sol en la casa de Capricornio. El signo de Capricornio viene a ser el signo de una persona que viene a ser trabajador y a construir para el mundo, como se supone que pudo haber sido la figura de Jesús. Aún hay más. Carnavales se suele celebrar por la época de Acuario. Suelen ser la era de Acuario, se supone que es más como buen signo de aire que es. Son fechas más fluidas, ¿no? Más de transgredir, de más livianos, ¿no? Donde todo lo que sea más estricto se libera, ¿no? Como pasa con los carnavales. En contraposición entraríamos en la Cuaresma. La Cuaresma se suele celebrar con el Sol en la casa de Piscis. Piscis es mucho más espiritual, es más
más hacia lo trascendente, ¿no? La cuaresma viene a ser también un ayuno en aspectos trascendentes. Y luego vendría la Pascua de Resurrección en la época de Aries, por ejemplo, que suele ser Aries, como buen signo de fuego, suele ser una personalidad activa, una personalidad emprendedora, ¿no? Como suele pasar también, por ejemplo, con los Sagitario. Y luego tendríamos, por ejemplo, San Juan, que es la celebración del solsticio de verano, la entrada también hacia la casa de Cáncer, y todo está relacionado con el tránsito del Sol a lo largo de las 12 casas del zodiaco. Pues bien, volviendo a ese misticismo que tiene Samhain y por extensión los primeros momentos de Halloween. Este movimiento de tránsito de las almas es también un momento idóneo para los rituales mágicos. La magia, la trascendencia, la espiritualidad, la transmisión de emociones, de sentimientos, es un buen momento, pero, por ejemplo, para hacer rituales mágicos. Los druidas y los chamanes así lo hacían. Era un buen momento para conexiones metafísicas, ¿no? Y de otras realidades. Es un momento de elevación espiritual. Esto posteriormente se iría perdiendo, sobre todo también con la llegada del cristianismo y con la denostación de uno de los grandes pilares de Halloween, que es la bruja. Halloween también se considera noche de brujas. La bruja, cuando hablamos de bruja, nos vienen estereotipos muy marcados, como por ejemplo que son mujeres malvadas, que hacen pactos con el diablo, que hacen sortilegios y hechizos, que son ancianas, verrugosas, poco agraciadas, que se mueven en la oscuridad, que desean el mal, ¿no? Esas características se podrían más o menos remotamente asemejar a la bruja de magia negra. Pero sin embargo, la bruja, como tal, tiene unos orígenes y unas connotaciones mucho más positivas desde la antigüedad. En la antigua Grecia y Roma se podrían asimilar a personas y mujeres sabias, conectadas a la naturaleza, conocedoras de ese mundo natural, ese mundo de medicina natural, de herbología, de conexión con la madre naturaleza, ¿no? Y sus conocimientos los usaban para bien de la comunidad. Sanaban, usaban mancias para conectar con esos planos superiores de la existencia. Cosas como el tarot o como las mencionadas mancias servían básicamente para eso, para que estas mujeres sabias interactuaran o sirvieran de nexo entre los planos superiores de conciencia y la humanidad, o el plano más terrenal.
Ahí, por ejemplo, tenemos las figuras como las sibilas del mundo romano, o, o las distintas sacerdotisas, ¿no?, del mundo griego. Y a la vez, pues las distintas mujeres, pues como puedan ser las meigas o las adivinas, ¿no?, de esa época. Claro, llegó el cristianismo. Y el cristianismo ya sabemos que es un patriarcado que a la mujer siempre se la ha denostado, se la ha marginado y se le ha puesto todos los males del mundo. No olvidemos que fue Eva la que arrastró a Adán a comer a la manzana del pecado. Para la cristiandad, una mujer solo podía ser o virgen o prostituta. Ahí tiene las dos imágenes de las dos Marías. La Virgen María, que ya hablaré tranquilamente en el posterior vídeo que haga sobre el especial de Navidad, de que realmente no tiene por qué ser virgen, porque en las transcripciones anteriores de Grecia, de la Biblia griega y aramea, virginis no tiene por qué ser virgen como tal, sino una joven, una muchacha, una chica joven, simplemente. Y la María Magdalena también falsamente identificada con la prostitución, que como vimos también en el especial de Semana Santa, que os dejo en una etiquetita por aquí, hablamos de que realmente María Magdalena no era ninguna prostituta. Hay fuentes que hablan de que pudo haber sido una apóstol más, y si nos vamos a las teorías de que pudo haber sido la mujer de Cristo, pudo haber contenido el linaje de Cristo, incluso descendencia de los hijos de Cristo, eso ya entra más en el ámbito de la especulación, porque realmente tampoco hay pruebas fehacientes de que eso sea así. Eso nos está mostrando que María Magdalena era una mujer de bien. Pues bien, la Iglesia, esas figuras de sanadoras, de sacerdotisas, de estas sibilas, adivinadoras, gente, pues eso, del mundo natural, pues le eran incómodas dentro de lo que querían instaurar, y las recriminó y las desligó de cualquier tipo de prebenda, y las confinó a esa imagen grotesca de mujer malvada que hasta ahora hemos tenido de imagen de bruja. Sin embargo, como venimos diciendo, la brujería era un contacto hacia lo trascendente, un contacto hacia lo natural y hacia esa espiritualidad mayor. Sobre las brujas hay un montón de iconografía. Tenemos, por ejemplo, el icono de que las brujas volaban en escobas. Esto hay autores que lo asemejan a que dentro de esa mayor espiritualidad y ese acceso a realidades alternativas y realidades trascendentes, usaban su libertad y su sexualidad libre, ¿no? Para eso tomaban belladona o mandrágora, que suelen ser hierbas alucinatorias, que les estimulaban también sexualmente. Para eso
habría que entender el concepto del hierosgamos, por ejemplo, que sale mencionado en el Código Da Vinci, por cierto, como una práctica que estas sociedades o estas congregaciones pararreligiosas hacen como forma de acceder a estados alterados de conciencia a través del orgasmo. Pues bien, este conocimiento ancestral también lo conocían estas, como si dijéramos, se las podría llamar embajadoras de la naturaleza, por ejemplo, que es mucho más poético, o del mundo metafísico. Pues estas mujeres liberadas accedían a ese estado de éxtasis a través del orgasmo, primeramente tomando esas hierbas por vía oral. Lo que pasa es que notaron que les hacía mal a nivel digestivo, por lo que optaron por hacer ungüentos y aplicárselo a nivel tópico. Para eso untaban el palo de la escoba con ese tipo de ungüentos y se los aplicaban en la zona más sensible a nivel sexual, que es la vagina. Eso les creaba esos estados alterados en los que se sentían levitar y como volar. De ahí estos estudiosos ven esa similitud de que las brujas pudieran volar en escobas. Luego tenemos la figura del gato. El gato negro. El gato negro siempre se ha asociado con el malfario. Un estereotipo también muy malo y a relegar, porque realmente los gatos desde la mayor antigüedad, incluso desde el mundo egipcio, se han considerado animales sagrados y sensibles a esa otra realidad o a ese velo del mundo de los muertos. De ahí que dentro de la idiosincrasia de elevación mística de las brujas, los gatos tengan también su relevancia. Luego tenemos el caldero. El caldero también es muy típico de las brujas. En ellas se supone que hacen todo tipo de magia, de hechicerías, de conjuros, según la tradición que nos ha llegado, pero realmente es un caldero o un puchero en el que simplemente hervían sus hierbas o sus ungüentos o sus pociones salutíferas y de beneficios naturales, ¿no? Otro concepto que se me olvidaba era el del sombrero. Ese sombrero picudo que también se ha asociado a una traspolación a los típicos sombreros de los puritanos y de las mujeres de campo, ¿no? Es curioso porque otro concepto que también se viene dando es el de las tres brujas, ¿no? Es muy representado ver tres brujas alrededor del caldero. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en películas como Las brujas de Eastwick, que son tres, o El retorno de las brujas, o incluso la serie de Embrujadas, que también son tres, El poder de tres. Siempre se habla del número 3 como la trinidad de brujas en concentración de la magia, ¿no? Y esto para mí, tiene una semejanza con la tradición y la mitología griega y romana. Tenemos las figuras de las parcas. Las parcas son también tres ancianas que en unas versiones eran las que tejían el hilo de la vida y eran las dueñas de la vida de los mortales, y que cuando llegaban con sus tijeras de oro a cortar ese hilo de vida, esa persona había llegado a su fin. Y en otras versiones también son otras tres ancianas usadas como oráculos por
por los héroes, ¿no? Los héroes griegos y los semidioses, para consultar el devenir de los acontecimientos. Estas tres ancianas tenían un único ojo y un único diente, con los que se las tenían que repartir para poder comer y poder ver ese futuro o la respuesta a esa pregunta que se les querría hacer. Como vemos, son esas tres figuras, que luego el cristianismo las convirtió en brujas, y es lo que la tradición al final se ha convertido en ese concepto de tres. Luego tenemos el concepto de magia negra, de la bruja maligna, de los aquelarres, ¿no? De las reuniones de mujeres adoradoras de Satán, que hacían sus rituales, sus hechizos, sus invocaciones, ¿no? Esto, por supuesto, es también una deformidad cristiana de lo que pudieran ser antiguamente las fiestas dionisíacas o las bacanales romanas. Estas fiestas dionisíacas eran celebraciones en honor al dios Baco o al dios Dionisos, ¿no? En estas, las mujeres eran su momento de mayor libertad, en el que bailaban, bebían y danzaban a ritmos frenéticos, de forma que entraban en un frenesí en el que se volvían como titanes, cogían muchísima fuerza, se comportaban de forma desinhibida, de ahí también el concepto de bacanal como gran orgía, y era un tributo a este dios de Dionisos, ¿no? Al dios Baco. Y eso, por supuesto, se deformó hacia los aquelarres. Siempre en los aquelarres aparece la figura del macho cabrío. Macho cabrío, representación de Satanás. Pero también podría ser una deformación de los sátiros. Los sátiros eran seres mitológicos, mitad hombre y mitad cabra. O incluso el dios Pan, el de la flauta de Pan, que también tiene patas de cabra. En eso, por ejemplo, son muy representativas las imágenes y la iconografía que hizo sobre las brujas Francisco de Goya, tanto en los caprichos como en las pinturas negras. Así que, como podéis ver, la figura de la bruja hasta el siglo XVIII fue mal vista, incluso perseguida, como se ha podido ver, por la Inquisición y la caza de brujas que siempre ha habido. Ya en el siglo XVIII-XIX, esta imagen de mujer pérfida y maligna, que también es un estereotipo de todos los cuentos. Mirar la bruja de Blancanieves, mirar la bruja de Hansel y Gretel, son también estereotipos negativos para asustar y para como si queramos derivar hacia la virtud a los feligreses religiosos. O si no, pues eso, la bruja te llevará o ha hecho pactos con el diablo y te puedan perjudicar. Pues esa imagen a partir del siglo XVIII-XIX cambia con el romanticismo y empezamos a recuperar un poco la esencia esa, también con la época del neoclasicismo, ¿no? Se recuperan esa imagen de mujeres virtuosas, mujeres sabias, mujeres naturales, mujeres liberadas de cualquier tipo de control o de cualquier tipo de potestad patriarcal, ¿no? Eso, por supuesto, en el siglo XX, con la liberación de la mujer y ahora con este empoderamiento que hay
y movimiento de igualdad entre hombres y mujeres está mucho más enfatizado, ¿no? Y el concepto actual de bruja, nos lo podría explicar muchísimo mejor Esmeralda. Lo que pasa es que me está costando traerla al canal, pero bueno, a ver si lo conseguimos, y ella es mucho más experta en este tema que yo. Pero el concepto actual de bruja es básicamente una mujer sabia, una mujer que conoce la magia, conoce la espiritualidad, conoce las mancias, tiene ciertos dones de medium o de adivinación y las transmite a través de lo que son, pues, estas vías intermediarias, como es el tarot, como son todas las mancias que hay, ¿no? Y han perdido ese concepto tan negativo que ha tenido hasta ahora por culpa de ese catolicismo medieval totalmente machista y andrógeno. Pasemos ahora a hablar de otro de los componentes típicos y clásicos del Halloween, que es la calabaza. Esa calabaza decorada con figuras grotescas o con imágenes cadavéricas ya tenían su referente, como hemos visto, en la época céltica. Lo que pasa es que en vez de ser calabazas, son nabos. El tránsito de nabo a calabaza vino precisamente con los primeros colonos a lo que es el Nuevo Mundo, a lo que es primeros momentos de Estados Unidos. Colonos holandeses, colonos irlandeses, colonos ingleses trajeron, por supuesto, la tradición de Samhain al Nuevo Mundo. Y por supuesto también el tema del tallado de las calabazas como ofrenda o como candil para el guiado de las almas a su encuentro con sus seres queridos vivos. Lo que pasa es que los nabos en Estados Unidos no se daban tanto y sí que había excedente de calabazas. Así que por eso hicieron esa transición que ha llegado hasta hoy en día. Pero es que esa transición también está arraigada más y enfatizada por la leyenda de Jack O'Lantern. Este personaje es un pendenciero, es el típico borracho, libidinoso, totalmente poco recomendable, ¿no? Hasta el punto de que llegó a retar al mismísimo diablo en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones le engañó. ¿Y qué es lo que consiguió con ello? Hacer que su alma nunca pudiera pertenecer al diablo. Pues bien, este buen hombre, por decirlo entre comillas, falleció. Y claro, por su paso por la vida tan libertina, pues no fue aceptado en el paraíso, por supuesto. Así que se fue al infierno. Y claro, se encontró con el diablo y el diablo le dijo: chato, hicimos un trato y yo no puedo poseer tu alma. Así que, le tocó vagar eternamente por este mundo de los vivos. Y para su iluminación, el propio diablo le dio un ascua que encerró en un candil y con eso le serviría de guía luminosa, ¿no? Esto luego es lo que se traspoló al día de Halloween con unas calabazas iluminadas por dentro con velas.
Pero es que aún hay más, porque este personaje de Jack O'Lantern ha calado mucho en lo que es el acervo y la tradición americana, hasta el punto, por ejemplo, de que hay otro estereotipo bastante marcado en todas las historias de terror y la imaginería de Halloween, como es el espantapájaros. Esa figura siniestra, generalmente con cabeza de calabaza tallada, que tiene también esos visos fantasmales o demoníacos que pueda cobrar vida y atacar a los campesinos, también podría tener este origen en la historia de Jack O'Lantern. Que luego, curiosamente, este personaje o esta representación inspiraría, por ejemplo, al villano de Batman. Pero luego también, si nos referimos a otros personajes del folclore o de el cine y la imaginería americana, nos podemos encontrar que, por ejemplo, Jack Skellington, de Pesadilla antes de Navidad, el famoso jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, o, si me apuran, el personaje de Marvel de Ghost Rider, también tienen una clara influencia en este personaje original de Jack O'Lantern. Como veis, este personaje un tanto siniestro y burlón que consiguió burlar al mismísimo demonio ha calado bastante en la cultura y en el acervo americano, hasta el punto de crear personajes tan icónicos como los que hemos mencionado. Otro de los aspectos típicos de Halloween, el truco trato. El truco trato ese sí que es, por lo menos el actual, eminentemente yankee. Sí que es verdad que hay un par de referentes dentro de la evolución de Halloween que podría asemejarse. Primeramente, lo que hemos mencionado de que en la cultura celta iban niños recogiendo ofrendas para entregárselas a los chamanes para los difuntos y su honra, ¿no? Pero es que después, en la Edad Media, también se dio el fenómeno del soul cakes o pasteles de almas. Esto básicamente en la zona anglosajona, que viene a ser que la Iglesia se creó el concepto de purgatorio. El purgatorio viene a ser una especie de intermedio entre el más allá, el paraíso, y el mundo de los vivos, ¿no? Y ahí las almas tienen que estar ahí para purificarse antes de acceder. Y para eso necesita oraciones de vivos. ¿Y qué es lo que hacían? Las personas que querían dedicarle una oración a sus seres queridos hacían este tipo de bollos y se los ofrecían a gente humilde o gente menesterosa o mendigos para que fueran ellos los que hicieran esas ofrendas y esas oraciones a sus seres queridos y que pudieran ascender al paraíso, ¿no? Pero el concepto de truco trato, tal como lo conocemos ahora, ese es yankee. A principios del siglo XX, con la Gran Depresión, se les fue de las manos este concepto de gamberradas juveniles con motivo del Halloween, ¿no? Llegaron a un punto en el que untaban mantequilla en las vías ferroviarias, lanzaban piedras, cometían una serie de ataques incluso dañinos para la comunidad. Así que se les estaba yendo de las manos hasta que hubo
un iluminado, una persona así curiosa, que se le ocurrió chantajear a estos chavales para que no atacaran en su casa a cambio de dulces. De ahí lo del tema del truco o trato. Es decir, o me pagas o te destrozamos la casa, que era lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Esto luego, conjunto con otras medidas que empezaron a instaurar la sociedad para controlar este vandalismo que se estaba convirtiendo en las fiestas, creando talleres de disfraces, aspecto más familiar, más de acompañar padres e hijos a la recogida más civilizada de este tipo de cosas, es lo que fomentó el truco trato actual, además enfatizado por el consumismo y materialismo de la época de los 60. Porque, claro, viendo el negocio, empresas de dulces y empresas de disfraces vieron el negocio, claro, vieron ahí una gran oportunidad para sacar rendimiento. Y empezaron a hacerse disfraces a la venta. Hasta ahora los disfraces eran caseros, y hasta hoy en día que hay verdadero merchandising de todo tipo con relación a todo lo relacionado con Halloween. El tema de los disfraces y de las máscaras. Esto también tiene su precedente remoto con las máscaras celtas para ahuyentar a los malos espíritus, las máscaras venecianas, las máscaras de la peste negra, ¿no? Que eran como imágenes grotescas para evitar el mal y asustar también. Pero el verdadero boom de este tipo de disfraces vino con Hollywood. Hollywood también instauró ese concepto que vino a trastocar totalmente la esencia mágica, mística, trascendente y espiritual que pudiera tener Samhain, porque lo trasladó al mundo del terror. Ya empezamos a tener ese concepto más actual del Halloween asociado con el miedo, con los sustos, con las películas de terror, con los asesinos en serie. Y de ahí, por ejemplo, tiene bastante que ver nuestro amigo John Carpenter con la película Halloween. Un dato curioso es, por ejemplo, que la máscara que usa el protagonista, es decir, Michael Myers, es una máscara cutre del Capitán Kirk, que les sabía que estaba deforme y la pintaron de blanco y dijeron, como en el guión sale que el asesino tiene máscara, pues ya tiene máscara. Así que ya sabéis, chavales, Michael Myers lleva el quereto del Capitán Kirk. Pero esto lo que vino a desarrollar es esa cultura del miedo. Pero el concepto también de pasar miedo, de películas de miedo, de personajes icónicos de miedo. ¿Quién nos ha disfrazado en época de Halloween de zombie? O de Michael Myers, o de Chucky, o de Freddy Krueger, o de Ghostface, el de Scream, que por cierto tendremos nueva película para enero. Todos son iconos de las películas de terror. Y si os fijáis en YouTube, yo mismo he participado en algún canal, el referente para ese día es rankings de películas de terror para ver en Halloween. Esto es una desviación y totalmente forma de cargarse el concepto original que tenía la festividad
de Samhain y de Halloween, que era esa conexión con la naturaleza, esa conexión con el más allá, esa conexión con los muertos. Por cierto, hablando de muertos, otro de los grandes pilares, que ya lo hemos mencionado, es esa relación y esa interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Pues bien, hay un país, a día de hoy, ya que estamos hablando de la actualidad, que sabe perfectamente trasladar esa idiosincrasia del mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Ese es México. México celebra el 31 de octubre su Día de los Muertos. En ella se hace un despliegue enorme de desfiles de esqueletos, de catrinas, de alusiones a la Santa Muerte. La Santa Muerte es una asimilación de antiguas deidades de la época prehispánica. Estas fiestas mexicanas son muy populares. Si hay alguien mexicano en la audiencia, por favor, estaría encantado que en comentarios exponga mejor que yo cómo son las fiestas en su país y nos sirva de aprendizaje a todos, porque realmente son fiestas, por cierto, consideradas Patrimonio Intelectual de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Son una fiesta en torno a la muerte y a los difuntos. Cada casa decora su hogar con guirnaldas, con cadenetas, con calabazas, con esqueletos, con calaveras, esas típicas calaveras mexicanas, ¿no? Decoradas y pintadas, que son verdaderas obras de arte. Y hacen también un peregrinaje a los cementerios donde tienen enterrados a sus difuntos. Como ese velo entre las dos realidades es muy tenue, ellos consideran que están reuniéndose con esas personas fallecidas y haciendo una convivencia con ellos, de forma de que hablan con ellos, hacen sus ofrendas, o les llaman sus ramos de flores, tienen una convivencia como si estuvieran vivos. Esto, por ejemplo, se ha podido comprobar en películas como Coco, que está muy bien reflejado, o la menos conocida de El libro de la vida. Así que dentro de la parafernalia que hay dentro de esta fiesta súper comercial y súper hollywoodiense de Halloween, tenemos este pequeño reducto mexicano que viene a asemejarse más al concepto original de interacción entre vivos y muertos, la trascendencia y la espiritualidad. En España es una pena porque nos hemos dejado llevar por esa vorágine estadounidense de consumismo, de fiesta, de macrofiestas de Halloween disfrazados, y el truco trato no ha llegado a encajar tanto,
pero esto de disfrazarse y a salir de juerga por ahí sí que se está imponiendo mucho. Se está perdiendo un poco ese concepto espiritual e incluso religioso que había antes, porque España, que siempre ha sido muy católica, la forma de celebrarlo antiguamente, antes de que la globalización y todo este petardeo norteamericano nos invadiera, lo que como se celebraba era una misa de difuntos, una visita al cementerio, una ofrenda floral al ser difunto, al ser querido, unas oraciones y, si se puede también, recitar, escuchar, oír, a ver el Don Juan Tenorio, ¿no? Que también es típico de la representación del Día de Difuntos. Todo muy sobrio, muy centrado en lo que es el componente más espiritual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos ese jolgorio de, como estamos en una sociedad también cada vez más laica, pues esa espiritualidad se quiere relegar y nos vienen a meter estas fiestas, esta juerga, que quieras que no, esa religiosidad, ese concepto más trascendente, ¿no? Esa comunión con la naturaleza, esa comunión con la magia, ese trasiego espiritual y energético, ¿no? Que se ha perdido. Y es una pena porque así nos va. Estamos perdiendo nuestras raíces naturales, nuestras raíces espirituales, y estamos cayendo en lo material, en lo consumista y en lo banal. Pero bueno, quién sabe si volvamos de nuevo a la espiritualidad. Como hemos dicho, la época de Piscis y Aquarius se supone que son épocas más trascendentes, así que veremos cómo vamos avanzando en esta sociedad, aunque viendo cómo estamos, mejor no digo nada, que todo se sabe. Así que nada más, queridos amigos del cine y el misterio. Creo que hemos hecho un buen repaso a todos los componentes que rodean a Halloween. Y solo me queda deciros que estoy abierto a vuestros comentarios. Si veis que en algo no estáis de acuerdo o me he olvidado, dejádmelo. Estaré encantado de leeros. Suscribiros si sois nuevos en el canal y es la primera vez que me veis. Ayudáis un montón a la creación de nuevos contenidos. Dale like al vídeo si te ha gustado, comparte, difunde y hagamos entre todos que esta pequeña comunidad crezca. Así que, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto. Y feliz Halloween. ¡Ja, ja, ja, ja!